Abra su Biblia, si es tan amable, en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y hay un texto que me va a servir para empezar en esta mañana la meditación de la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas y a toda la iglesia, está diciendo: hijitos míos. Juan está diciendo con todo cariño: amados hijos. Pablo está diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí viene lo importante: ¿hasta qué? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba sufriendo dolores de parto. Las damas son las que nos pueden enseñar esta lección. Un dolor intenso, un dolor creativo, un dolor formativo, un dolor especial, un dolor de esperanza, un dolor con amor, con paciencia. Pero dice la palabra: vuelvo a sufrir dolores de parto, pero hasta que Cristo sea, ¿qué, hermano? Formado. Si nos metemos a los rayos X en esta mañana para ver cómo está Cristo en nuestra vida, ¿de qué tamaño estaría? A lo mejor estará un Cristo así chiquito, o uno más grande, o uno mediano, o a lo mejor no sabemos. Pero dice el apóstol: yo sufro dolores hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermano, el propósito por el cual Cristo vino es morir por nuestros pecados, pero también formar en nosotros un varón perfecto. Por eso Pablo decía: les enseño, les comparto, les predico, les doy la palabra para que lleguen a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto, hombre y mujer perfecto. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que nos van a ayudar a ser perfectos. Una de las cosas que dice la palabra en 1 de Corintios, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Repita: yo tengo la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Es perfecta. El apóstol estaba diciendo: hasta que Cristo sea perfecto en ustedes. O sea que la mente tiene que ser perfecta en nuestra vida. Y la mente se va perfeccionando cuando los pensamientos, las emociones y todo el proceso cognitivo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, sentimental, emocional, de voluntad, se va formando. Así que usted y yo tenemos una gran tarea. Escribe el doctor Garrido en esta semana un artículo que se llama Deseando, y dice: muchos de nosotros queremos un mundo mejor, deseamos un mundo mejor, pero la pregunta es: ¿qué estoy dispuesto a hacer? No es preguntar: ¿qué va a hacer mi vecino?, sino ¿qué voy a hacer yo? Cuando nosotros queremos algo, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que ser los que inician el proceso. No es decir: que la iglesia tenga un avivamiento. Eso es bueno. Es decir: Señor, yo quiero un avivamiento personal. Cuando la gente dice: yo quiero que la iglesia sea consagrada, pero tú tienes que decir: me estoy consagrando yo primero. No eches el compromiso a los demás. Sé para ti mismo. Dice la palabra: ¿desearías que el mundo fuera mejor? La palabra de este artículo dice: déjame decirte qué hacer. Vigila tus acciones, manténlas siempre rectas y verdaderas. Libera tu mente de motivos egoístas. Deja tus pensamientos que sean limpios y superiores. ¿Deseas que el mundo sea más sabio? Bueno, supongamos que tú tomas la iniciativa. Acumula sabiduría en el álbum de tu corazón. No desperdicies páginas en cosas vanas. Vive para aprender y aprende para vivir, dice este artículo. Hermano, cuando nosotros decimos: yo quiero una iglesia mejor,
tengo que decir qué estoy dispuesto a dar. Cuando digo yo quiero un mundo mejor, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Cuando yo quiero un matrimonio mejor, cuando yo quiero un hogar mejor, tienes que decir qué estoy dispuesto a hacer, qué precio estoy dispuesto a pagar. Porque, hermano, se tiene que pagar un precio. Dice la palabra de Dios: el que no toma su cruz, el que no viene en pos de mí, el que no paga el precio, vamos a ponerlo de esta manera, no puede ser mi discípulo. No, si no cargas tu cruz, si no pagas el precio, si no mueres cada día, si no aprendes a vivir, entonces no vas a llegar muy lejos. Hermano, tenemos que aprender a decir: yo voy a hacer esto esta semana. No es qué va a hacer mi papá, qué va a hacer mi mamá, qué va a hacer el mundo. Muchos de nosotros estamos esperando que el gobierno haga los cambios. Estamos esperando que aparezca un líder que haga los cambios, cuando realmente tú puedes hacer el cambio, y tú puedes hacerlo desde tu interior, cuando Cristo está en tu corazón, y entonces lo puedes sacar, porque tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Y hermano, yo quiero compartir contigo algunos aspectos importantes de la vida de Jesús. Jesús fue, número uno, analítico. ¿Qué es una persona analítica? Una persona que, ¿cómo se comporta una persona de esta manera? Bueno, es una persona ordenada. Alguien que es analítico es ordenado en sus pensamientos. Cristo no desperdició palabras. Cristo no desperdició el tiempo. Cristo no desperdició los momentos de su vida. Jesús le dijo a los discípulos: vamos a otra parte, porque para esto he venido. Ya compartí en esta aldea, ya compartí en esta otra, ya compartí en este punto principal, ahora vamos allá. Cuando los discípulos le decían: es que la gente te busca, tranquilos, vamos a analizar a dónde he venido. Ya estuvimos con ellos, ya estuvimos 3 días con ellos, ya los alimentamos, ya los sanamos, ya les sembré la palabra. Ahora vamos con otras personas. Tenemos que ser metódicos en esa forma de hacer las cosas. Mucha gente está peleado, dice: no, es que yo no hago planes, porque los planes están en contra de la fe. No es cierto. Haga planes. Dice la palabra que Cristo nació cuando en el reloj de Dios se cumplió el tiempo. Dice la palabra: Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, y entonces vino para rescatarnos, y vino en un plan metódico, en un plan estratégico, en un plan hecho por Dios. Así que Dios, hermano, es un Dios que tiene una capacidad de análisis, y usted debe de tener esa capacidad. Usted y yo somos llamados a tener un razonamiento ordenado, a tener una actitud ordenada. ¿Por qué? Porque la perfección se gana cuando nosotros vamos mejorando las cosas que vamos haciendo todos los días. Vamos a Lucas capítulo 20, versículo 1. Jesús fue ordenado en todas las cosas. Tenía un plan, tenía un proyecto, y el Señor salvó a la humanidad, levantó a los 12, los enseñó, estuvo paciencia. Él tenía métodos. No estamos peleados con los métodos, no estamos peleados con las metas, no estamos peleados con los planes, no estamos peleados con los proyectos. Estamos peleados con aquella gente que se sienta, dice: mira la hormiga, como dice el sabio Salomón: mira la hormiga, cómo trabaja, cómo está organizada, cómo prevé, cómo está trabajando arduamente. Y esa es una enseñanza para nosotros. Tenemos que ser previsores. Y hermano, Jesús pensaba las cosas, compartía las cosas, tenía un pensamiento ordenado. Una persona que sabe hacer un análisis detallado de las cosas, sabe comparar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué me conviene mejor. Algunas personas no analizan lo que hacen en el día, y entonces pierden tiempo y no hacen
por las cosas pequeñas no hacen las cosas grandes. Y entonces los pequeños detalles nos van comiendo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos amanecido y de repente suena el teléfono y ya nos desvió? Y el teléfono nos manda, oye, no me prestas tu agenda. Y vamos a la computadora y prendemos la computadora. Y entonces de la computadora nos vamos a la cocina, de la cocina nos vamos a... Y ya cuando menos acordamos ya se pasó el día. No hemos analizado, no tenemos un método, no tenemos un plan, no tenemos un proyecto. Y Cristo sí lo tenía. Lucas capítulo 20 dice: sucedió que un día, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús hizo una pregunta. Yo les voy a decir con qué autoridad las hago, pero vamos a darles una pregunta. Ustedes respondan. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Saben qué estaba haciendo Jesús con estos individuos? Los estaba poniendo a pensar. Ustedes vienen a atacarme. Ustedes vienen a atacar al que predica, al que comparte, al que está haciendo las cosas. Fíjese, si usted quiere que alguien lo crucifique, dé su vida por los demás. Sea servicial. Si usted quiere que lo critiquen, trabaje por los demás. Si usted quiere que lo critiquen, dé dinero. Si usted quiere que lo critiquen, haga cosas buenas. ¡Qué tremendo! Y los que hacen las cosas malas, a veces son angelitos. Pero mire, Jesús le estaba diciendo: piensen. El bautismo era de Juan, o era de Dios, era de los hombres, o era del cielo. Los pone a realizar un pensamiento. Y ellos se reúnen y se juntan y dicen: bueno, vamos a hacer esto, vamos a pensar. Jesús los puso a pensar. Y en el pensamiento está la creatividad, está la acción y está el enriquecimiento. ¿Sabe qué, hermano? Todas las cosas que nos pasan tienen que motivarnos a pensar. Diga: necesito pensar. Y tengo que hacerlo coherentemente. Jesús era analítico. Jesús tenía una capacidad de análisis. Y cuando Él les enseñaba a las personas, fíjese que además de darles una lección, un exhorto, Él siempre les decía, como gran maestro, les daba una lección espiritual. Hermano, todas las cosas en la vida tienen una lección espiritual. Si usted está en el césped, está cortando el césped, saca una máquina y empieza a cortar el césped, el Espíritu Santo tiene que hablarle. ¿Cuál sería la capacidad de análisis para una persona que está cortando el césped? No nada más es estar ahí silbando. No, ¿qué? El Espíritu Santo es la máquina. Dios es el que está detrás de la máquina. Yo soy el césped que necesita ser cortado, que necesita ser abonado, que necesita ser regado, que necesita ser cuidado, que necesita ser hermoseado. Entonces mi vida, de repente le salen algunas aristas o le salen algunas cosas y tiene que venir el jardinero espiritual, el padre, y tiene que cortar. Y en vez de usted nada más estar cortando el césped, usted ya está recibiendo una lección espiritual. ¿Me estoy explicando? Cuando usted está lavando los trastes, algunos hombres nunca lo hacen, deberían de hacerlo. Cuando usted está lavando los trastes, piense que usted es ese trasto que necesita ser lavado. Piense que el detergente es la palabra y el Espíritu Santo, y la mano y el agua de Dios tienen que estar, y a veces el estropajo de alambre, a veces yo no sé qué cocina cada quien, ¿verdad? Pero a veces tiene grasa, pues tienen que ponerle algo que corte la grasa. A veces está limpio, nada más necesita una poquita de agua. Cristo dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Y el Señor dice: también tengo que purificarlos. Algunos necesitan más. Y de repente cuando
el Espíritu Santo empieza a hablar y dice, yo tengo que limpiar tu cochambre de tu mente, tengo que quitar el cochambre de tu corazón, tengo que quitar esas pastas que están ahí, tengo que limpiarte, tengo que purificarte. Entonces, en esa capacidad de análisis, no nada más usted está haciendo algo, sino que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón, que cada día, cada cosa que usted haga es una lección para que usted crezca hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Número 2, una persona armoniosa. Jesús era una persona armoniosa. ¿Qué hace un líder armonioso o una persona armoniosa donde está plantada? Bueno, es agradable con todos. Diga, yo soy agradable. Ahora hay que creerlo. Donde yo estoy, ¿soy qué? Agradable. A ver, repítalo bien. Donde yo estoy, soy agradable. Mi esposa quiere estar conmigo. Mi esposo quiere estar conmigo. De repente alguien se hace la pregunta, ¿por qué los varones prefieren estar en la oficina y no con la esposa? ¿Por qué los varones prefieren estar trabajando y no en la casa? ¿Por qué los varones prefieren estar más tiempo fuera de la casa que dentro de la casa? Es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta. Porque los hijos a veces, en vez de decir, hacemos un horario de 2 horas, 4 horas para llegar a la casa, y ellos hacen 6, 7, 8, y entonces decimos, ¿por qué nuestros hijos no quieren estar en casa? ¿Por qué la gente no quiere estar en casa? ¿Por qué? A lo mejor porque no soy armonioso, a lo mejor porque el entorno donde estoy no es armonioso. Y una persona cristiana, cuando Cristo está en su corazón, es armonioso. Tiene armonía y da armonía a los demás. Una persona armoniosa es agradable en el trato con los demás, es equilibrado en su pensamiento, es una persona que en sus acciones es grata, es especial, tiene buen humor, tiene buenos momentos, tiene buenas acciones. Una persona armoniosa es una persona que tiene una melodía en su corazón. ¿Cuál es la melodía que hay en su vida? Amargura, dolor. ¿Qué vale la armonía que hay en su corazón? ¿O hay tonos bajos o altos? ¿O cómo están? Una persona armoniosa. Vamos a Lucas capítulo 7. En el versículo 40 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo a Simón, una cosa tengo que enseñarte, vamos a ponerlo así. Y él le dijo, di, maestro. 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió y le dijo, pienso que aquel a quien más se le perdonó. Y le dijo, rectamente has juzgado. Vino Simón, estaba en su casa y le dice al Señor, Señor, ¿no ves a esta mujer que está haciendo este acto de ofrenda delante de ti? Si tú la conocieras, si tú conocieras su corazón. Y Jesús le dice, Simón, necesitas ser armonioso. Simón, necesitas tener amor en tu corazón. Simón, necesitas tener perdón en tu corazón. Necesitas tener paz en tu corazón. Porque el que critica es que tiene algo en su corazón que no ha sido sanado. Aquel que siempre está condenando es una persona que en su mente y en su corazón tiene un dolor y tiene algo que no ha perdonado a los demás. Si tú quieres saber cómo eres, pregúntate, ¿eres armonioso en donde estás? ¿Eres armonioso con Dios? ¿Tienes el mismo tono, la misma armonía? ¿Estás en armonía? ¿Estás en sintonía con Dios?
Una persona armoniosa es una persona que tiene el gozo de Dios, que tiene el perdón de Dios. Cuando llegan con Jesús y le llegan y le empujan a aquella mujer, le dice: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto. ¿Qué vas a hacer tú? Porque nosotros ya traemos aquí las piedras. Jesús hace algo muy importante. Los deja. Hace una pausa. ¿Sabe que cuando la gente está enojada y alguien hace una pausa, hace silencio, ese enojo se empieza a bajar un poco? Porque a veces el enojo hace que perdamos la cabeza. Yo me enojo y entonces bloqueo mis pensamientos y ya no hay capacidad de análisis y ya no soy armonioso. Y entonces cuando me enojo empiezo a decir cosas que no son, empiezo a decir cosas que tengo guardadas ahí y empiezo a ofender a alguien y empiezo a decirle cosas que después tengo que pedir perdón porque no sentía decirlas. Y entonces dice la palabra que Jesús les dio oportunidad que reflexionaran, que estuvieran en una pausa. Él empezó a escribir en el suelo. Mucha gente piensa que escribió los nombres de todos ellos, porque la Biblia dice, uno de los profetas mayores dice: serán escritos en el polvo, los que se olvidan de Dios serán borrados. Y entonces dice la palabra que Jesús escribió ahí en el piso. Y entonces les dice: muy bien, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y entonces dice la palabra que ellos reflexionaron. Jesús les estaba diciendo: si tú dices que amas, si tú eres un líder religioso que está enseñando la palabra, tienes que enseñar con tu ejemplo. Si tú enseñas que debes amar a Dios y debes amar al prójimo, aquí es la oportunidad. Y entonces tú, en vez de condenar a esta mujer, tienes que amarla, porque la ley y los profetas en estos mandamientos se cumplen. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habrá alguno de ustedes que haga lo mismo que hizo Pedro Infante en aquella película, cuando agarró una piedra y empezó a romper? En la película de Tizoc le dice: ¿y por qué te estás pegando? Pues empezó a decir: porque alguno de ustedes agarra una piedra y dice: hoy pecaste, hoy dijiste una mala palabra. Yo creo que vendríamos así, con los ojos así: ¿cómo viene, pastor? Buen día, buen día. Ya sé, no necesito examinarlo espiritualmente, ya sé cómo está. O si usted su mano roba, agarre una piedra y mayúnquese la mano. No, pastor, dice la Biblia: como te amas a ti mismo. Entonces yo no quiero ningún daño para mí. Yo quiero que me perdonen, yo quiero que me amen, yo quiero que me comprendan. Entonces lo que tú quieres para ti, tienes que hacerlo para los demás. Tienes que ser armonioso de esa manera. Una persona armónica es una persona que trae paz a los demás, que trae perdón a los demás, que trae misericordia a los demás. Número 3, una persona que tiene confianza en que Dios está con él. Jesucristo sabía que Dios estaba con él. El Padre y yo, ¿qué dijo Jesús? Somos uno. Usted debe tener confianza que el Padre está con usted y que le está apoyando en lo que usted está haciendo. Y si usted no está seguro, entonces deténgase, examínese. Dice la palabra: hay dos caminos. Y vuelve Jesús a motivarnos a pensar: hay dos caminos, uno amplio y uno angosto. ¿Cuál vas a escoger? Piénsalo. Piénsalo. Tienes una capacidad para pensar, tienes una capacidad de análisis, tienes una capacidad cognitiva, tienes una capacidad especial. Úsala, piénsala. Y entonces, una persona que tiene confianza en Dios se sabe animar solo, porque dice: Dios está conmigo. Dios y yo somos multitud, y podemos decir: si el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si podemos decir: si el Señor es mi amparo y mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en mi tribulación.
usted se anima. Dice Proverbios, la boca anima al hombre, la boca lo anima todos los días. Usted se anima solo o se desanima solo. Al día que amanezca dice, te vas en el espejo y puedes decir, ay Dios, qué guapo nací, amanecí. No puedes decir, ay Dios mío, los años no pasan, se me están quedando. Pero una persona que tiene la confianza en Dios, que confía en Dios, puede decir, dame este monte. Estaba recordando ese canto especial, pero dame este monte. Aquel jovenazo de 85 años está diciéndole, dame este monte. Tengo estas mismas fuerzas. Dios está conmigo, tengo esta misma fe, o tengo una fe que ha madurado, tengo una fe que ha crecido, pero dame este monte y yo lo voy a tomar porque quiero hacer una casita ahí en ese monte, quiero hacer un ranchito ahí, quiero hacer una parcelita ahí. Y le dice, Josué, pues es tuyo, tómalo, hay unos gigantes ahí, no importa. Venimos de gente que sabe qué hacer con los gigantes. Y hermano, tú y yo tenemos que saber qué hacer con los gigantes. Y hermano, una persona que confía en Dios, tiene esa fe de que Dios va a estar con él, de que Dios va a apoyarlo, de que Dios va a sacarlo adelante, porque dice, el que empezó en nosotros, ¿qué? La buena obra. No la dejará inconclusa. La terminará. Cuando venimos manejando o vamos en el tranvía o lo que sea, usted ve construcciones donde están las varillas ahí oxidadas y se quedó la mitad. ¿Y qué pensamos, hermano constructor? ¿Qué pensamos de esas personas que se quedaron a la mitad ahí? ¿Qué es lo que piensas inmediatamente? Pues no le alcanzó el dinero, no sacó los permisos, hizo malas cosas, y empiezas a pensar. ¿Qué es lo más común? Fracasó el proyecto. Le está hablando un constructor, un hermano que construye todos los días. Fracasó el proyecto. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué fracasó el proyecto? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, ¿a qué compararé el hombre que obedece la palabra y que obedece el mensaje? Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo, sobre el mandamiento de su palabra y sobre las verdades de su palabra, que son rocas eternas en donde tú puedes construir tu matrimonio, tu negocio, tu vida y todo lo que tú eres. Pensamos, fracasó. Cristo está dando la respuesta. Para que no fracases, ponle buenos cimientos. Para que no fracases, siéntate y di. Y Jesús lo dice en una de las parábolas, está diciendo, ¿qué hombre es aquel que va a la guerra y no echa cálculos primero? ¿Cuántos tiene el enemigo y cuántos tengo yo? Si el enemigo tiene 10,000 y yo tengo 1,000, entonces digo, pues tengo que pensarlo, a menos que los míos valgan 11 por 1. Entonces yo digo, es que los míos valen 11 por 1, no importa que sean 1,000, los míos valen 11 por 1. Entonces, pero si tú estás seguro que los tuyos valen 11 por 1, no 11 menos 1, es que tú vas a llegar a la guerra. Pero dice, no, pues mejor voy a enviar un mensajero de paz, no me conviene meterme. Y entonces en la misma parábola dice que hombre es aquel que va a construir una torre, que va a hacer una construcción, y nos dice, bueno, tengo tantos bultos de cemento, tengo tanta varilla, tengo tantos elementos, tengo tanto dinero, tengo tantos trabajadores, sí la hago. Pero si dice, nada más tengo la mitad, no, dice la palabra, tienes que pensar. Tienes que confiar en Dios, pero tienes que planear, tienes que poner metas, tienes que sentarte. Y entonces una persona que tiene confianza es una persona que sabe que Dios está con él, que Dios lo va a vigorizar, que Dios lo va a fortalecer, que Dios lo va a animar y que Dios lo va a sacar adelante. Número 4,
Jesús era una persona carismática. Tú y yo tenemos que ser carismáticos. Y la palabra carisma viene de gracia. La palabra que tiene gracia. Dice la Biblia dice en Juan capítulo 1, dice, y Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y luego dice la palabra que de su plenitud, ¿qué? Tomamos todos. Y dice, gracia sobre gracia. Ahora, una persona que tiene carisma es una persona que tiene gracia. Una persona que tiene la gracia de Dios, que tiene el favor de Dios, que tiene la misericordia de Dios. A la gente cristiana le dicen, oye, tú tienes algo. ¿Qué es? La presencia de Dios, el carisma de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Yo me imagino que cuando José estaba siendo vendido ahí en Egipto, estaba ahí aquel joven parado con las cadenas. ¿Qué hizo que Potifar fuera a verlo? A lo mejor lo vio y dijo, estaba medio flaquito. Le vio las manos y dijo, estas manos no tienen callos. Se puede pensar en dos cosas. Este muchacho, si no tiene callos en las manos, es porque hace trabajo de oficina, ¿verdad? Y entonces cuando empezó a analizar Potifar, la gracia de Dios estaba sobre José, y entonces lo escogió y le dice, yo quiero a este muchacho. Entre todos los esclavos que había, escogió a José, porque la gracia de Dios estaba con José. Y luego dice la palabra que Potifar lo llevó a su casa, y todo lo que hizo José, Dios estaba con él, porque la gracia, el favor de Dios, el carisma de Dios, la misericordia de Dios estaban con José. Yo quiero decirle que donde usted está, usted es un José de Dios, donde tiene el favor de Dios, el carisma de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, el hálito de Dios, el gozo. La gente quiere estar con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene palabras, porque usted tiene amor, porque usted tiene paciencia, porque usted da un plus, porque usted ayuda a los demás. No es servil, no, servicial. Servicial es aquel que está dispuesto a hacer. Servil es aquel que hace cosas para que le den favores. No, eso no. Pero usted y yo estamos aquí para servir a los demás. Cristo Jesús le dijo, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que la persona, vamos a Lucas 19, la persona que tiene carisma y gracia, tiene un don de Dios para relacionarse con los demás. Y hermano, cuando Cristo está en su corazón, usted puede relacionarse con los demás. Eso de que introvertido y extrovertido, no se deje marcar. Cristo está en su corazón, y usted va a hablar cuando necesite hablar y callar cuando necesite callar. Pero usted tenga confianza de que Dios está con usted. Una persona extrovertida se supone que es una persona confiada en sí misma, es una persona que va a hablar y pensar. Y un introvertido pues tiene miedo que se equivoque, que diga truje en vez de traje, y que juites y vinites. Usted diga cosas agradables, y no importa que diga juites y vinites, pero diga cosas agradables, que la gente quiera estar con usted, sea efusivo, sea una persona que halaga a los miembros de su equipo, de su familia. Oiga, mamá, qué rica le salieron las tortillas de harina. Hubieran visto el arreglo floral, hermanos, que estaba el viernes. Esto estaba transformado. Cuando yo crucé la puerta aquí, yo dije, me equivoqué de iglesia. Estaban todas las sillas llenas, arregladas muy bonitas, y estaba el pasillo arreglado muy bonito porque se iba a casar una pareja muy preciosa de la iglesia. Pero la hermana que lo hizo, oye, se pulió, se lució. Qué bonito. Hasta ganas me dieron de volverme a casar. Con la misma, obviamente, con la misma satisfacción, con el mismo gozo, la misma alegría.
Y entonces la persona que tiene el favor de Dios, Lucas 19, dice la palabra que había un hombre que se llamaba Zaqueo. Este hombre quería conocer a Jesús. Tenía un problema, era bajito de estatura. Y ahí el promedio de los hebreos, pues era un 80, unos 75, un 80, un 90. Entonces este hombre a lo mejor medía 65, 70 centímetros, no lo sé. Pero aquel hombre no podía ver a Jesús. Pero eso no fue impedimento, fue y se subió a un árbol. Yo quiero ver a Jesús, yo quiero pagar el precio. Hermano, una persona que tiene carisma es una persona que se abre paso a los demás. ¿Cómo es que Jesús vio a aquel hombre trepado ahí? Miren, tú puedes pasar y ver a alguien trepado y decir, ¿qué pasa? Pero ¿sabe qué Jesús hizo? ¿Qué hizo Jesús? Jesús vio el corazón de Zaqueo. Una persona que tiene carisma, que tiene gracia, ve el corazón de los demás, hermano. Cuando alguien llega y me ofende, yo no estoy viendo la ofensa, estoy viendo el dolor que viene en el corazón de la persona, porque la persona viene dolida y claro, pues lo manifiesta como una ofensa. Póngase el escudo de la fe, recíbalo. La vez pasada entró una señora a la oficina, en otra iglesia obviamente, ¿verdad? Y entonces llegó diciendo, le voy a echar a la policía y lo van a golpear y que no sé qué. Y entonces la recibo con una sonrisa. Levanto el auricular, mándenme unas cocas bien frescas, bien refrescantes, porque acaba de llegar una bella dama que quiere platicar conmigo. Dice que me quiere echar a la policía. Ya para cuando esto, ya la señora se estaba riendo. Digo, siéntese, hombre, a ver, siéntese, dígame por qué me quiere echar a la policía. Y ya me empezó a decir, pero había un dolor en su corazón. Hermano, a lo mejor ahí va a llegar alguien y le va a dar un golpe, pero sabe que hay un dolor en su corazón y lo quiere expresar de alguna manera. Sabe que cuando una persona está enojada está diciendo, necesito atención, necesito que me amen, necesito que me apoyen. Cuando alguien hace algo indebido, está pidiendo atención. Aquel hombre llamado Zaqueo, Jesús vio su corazón y dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Porque tú tienes una gran necesidad. Porque Jesús ve el corazón y la mente. El Señor conoce los pensamientos. ¿Sabes una cosa? Cuando la gente venga a ti y que te traiga cosas, tú miras lo profundo de su corazón y di, ¿qué se puede rescatar de eso? Y aquella señora hoy es mi amiga. Cuando llega a la oficina a pedir consejo, llega con una bolsa de dulces, de esos ricos de leche con nuez, y le digo, pues ¿dónde está que me iba a echar la policía? Y me está echando dulces. No, hombre, es que usted, hombre, me venció con esa sonrisa, hombre, chica. Digo, es que por las buenas soy bueno, malas soy bueno. Entonces yo sé que usted es bueno siempre, por las buenas y por las malas usted siempre es bueno. Porque Cristo está en su corazón, porque Cristo lo va a llenar de amor, de armonía, de bendición, amén. Cristo vio a aquel hombre llamado Zaqueo y vio su corazón. Cuando le empujaron a aquella mujer que había cometido adulterio, vio su corazón. Cuando Pedro lo traicionó, vio su corazón. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted tiene que ver el corazón de las personas y tiene que quitar todo lo que haya. A veces hay maleza ahí, a veces hay amargura, a veces hay dolor, a veces hay tristeza, pero tiene que quitarla y tiene que ver el corazón de la persona. Y cuando usted ve el corazón de la persona, está latiendo, gritando, ámenme, compréndanme, entiéndanme. Yo necesito a alguien que me comprenda, que trabaje conmigo, que me tenga paciencia, que me tenga amor, que me perdone, que me ayude, que me estimule, que me motive. Y hermano, usted puede hacerlo. Cuando vaya con la gente, mire su corazón, mire lo que hay detrás. No vea la careta que todos traemos, porque traemos una careta y a veces traemos otra y a veces traemos otra. Ya como a la quinta ya sale la verdadera. Y hermano, de repente somos expertos en el camuflaje, ¿verdad? Estamos aquí
Se nos perdieron la llave. Se me perdió la llave. A lo mejor le eché la ofrenda. Somos unos aquí y afuera somos otros. Hace muchos años conviví con una persona. Estábamos en la iglesia alabando a Dios, y llorábamos, y alabábamos a Dios y glorificábamos. Le decía a la salida: te invito a comer. Sí, vamos a comer. Y ahí íbamos a comer y nos sentábamos ahí, con la familia, obviamente, con todo. Entonces estaba ella con otras personas y le cambiaba la mirada. Llegaba el mesero o la mesera: no te molestes los zapatos. A ver, ¿qué vamos a traer? Y ya le traía, pues ahí llega la persona con el menú y se lo da. No. Y empezaba: le falta sal, está frío, está caliente, está... Oye, nunca le daban gusto. A la siguiente vez le dije: hermano, no tengo hambre, ya comí. Me daba vergüenza ir con esa persona porque le encontraba peros, revisaba la cuenta y la volvía a revisar y la volteaba, buscaba y sacaba la calculadora. El colmo fue cuando compramos un pollo. Yo no sé cuántas piezas tiene un pollo, ¿eh? Se lo especifico. Me imagino que son 2 patitas, 2 alitas, me imagino, ¿verdad? El cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nos servían el pollo, la persona se empezaba a contar las piezas. Decía: es que no me van a robar una. Digo: es que un restaurante de esta magnitud, fijarse en una pieza, ¿verdad? No, es que como pedimos varios, tengo que contar. Ahí estás, 2 patas, 2 cuellos. Hermano, ahorita usted se ríe, pero estar ahí sentado con ella y el mesero viendo, ¿verdad?, que estaba contando las piezas. Digo: Padre de la gloria, ¿dónde vine a comer? Desde entonces soy vegetariano. Jesús ve el corazón. Jesús ve lo que hay adentro. Y entonces veías el corazón de la persona y cuál necesidad tiene. Esa es una persona especial, una persona comprometida. Jesús era una persona comprometida. Si Jesús decía a los discípulos: aquí estoy, el Señor estaba con ellos. Si el Señor les decía: vamos, el Señor iba con ellos. Era una persona comprometida. ¿Saben que en este siglo nos falta qué? Los matrimonios ya no duran tanto, los compromisos ya no duran tanto. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere compromiso. Se comprometen a mediano plazo, pero no a largo plazo. Y entonces, hermano, en Cristo dice la palabra: si permanecéis en mí, si te comprometes conmigo, yo me voy a comprometer contigo, yo voy a estar contigo. Mi compromiso es estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es tu compromiso? Señor, cuando tengo ganas estoy contigo, pero cuando no tengo ganas estoy acá. Y entonces somos ambivalentes. Hoy se sacó una frase: pero es que esta persona es bipolar. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es eso? Pues sí, mira, hoy te dice que sí y mañana te dice que no. Mañana te dijo que no y hoy te dice que sí. Pero en el camino aprendió: puede ser, tal vez, quizás, a lo mejor, pero nunca se compromete. Cristo quiere gente comprometida, que sepa aceptar retos, que se arriesgue con prudencia, que le gusten las aventuras en el buen sentido de la fe. Aventura viene de fe. Aventurarse es vivir por fe algo y decir: vamos a cruzar el mar por fe. Nos aventuramos, pero no vamos nada más a la se va, sino vamos a la fe que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ve con fe en tus compromisos, arriésgate con fe, arriésgate
y haz pacto, pero cúmplelo, respeta los acuerdos, porque el Señor quiere gente comprometida. Comprometida. La palabra compromiso tiene que estar en nuestra, la C debe estar aquí en nuestra frente, compromiso, y una S de santidad, santidad y compromiso. Tenemos que ser rectos, comprometidos. Y un último punto, tenemos que ser comunicadores. Jesucristo comunicaba la verdad del Padre. Jesucristo comunicaba el amor. Jesucristo era un buen comunicador. Jesucristo era un experto maestro. Tenía una experiencia maravillosa en las relaciones humanas. ¿Cuándo se andaba peleando Jesús? Nunca. Venían a buscarle pleito y él los recibía. Venían bien enojados. Se habían pasado toda la noche tomando café y platicando, y vamos a hacer una trampa a Jesús, y cuando le digamos que los tributos, y le vamos a echar encima a la gente, y como están todos los romanos ahí, lo vamos a comprometer, le vamos a hacer caer. Y entonces Jesús, cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo? Todos los judíos decían que no. Y si nos preguntan a algunos de nosotros, ¿es lícito pagar tenencias? Le decimos que no, ¿verdad? ¿Es lícito pagar impuestos? Tampoco. O sea, son herramientas que usa Hacienda para sacar adelante el país. Entonces de repente no queremos pagar impuestos, porque por eso se llaman así, nos han sido impuestos, no son voluntarios. Y entonces cuando vienen con Jesús y le dicen, ¿es lícito dar tributo? Y él saca, préstenme una moneda. Los hace pensar otra vez. Les da un pensamiento diferente. El pensamiento de Jesús era multifocal, era multifacético. Ellos pensaban de una forma, pero Jesús pensaba de formas diferentes. Y hermano, tú y yo tenemos que tener un pensamiento diferente. Tenemos que decir, si lo abordo desde este punto de vista, ¿qué va a pasar? Si lo abordo desde este punto de vista, ¿qué va a pasar? Si lo abordo desde este punto de vista, ¿qué va a pasar? Si me planteo este escenario, ¿qué va a pasar? Si me planteo este otro escenario, ¿qué va a pasar? Y entonces en la multitud de consejeros, ¿qué? Está la sabiduría. Y usted diga, tengo 5 caminos, pero no sé si hay uno más. Y vaya con un gran maestro y dígale, no, el maestro le va a decir, hay 7 caminos. ¿Y dónde están los otros 2? Mira, ven. Y entonces te va a enseñar, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces cuando usted ve todas las herramientas, todas las cosas que usted tiene a su favor, el Señor lo bendice. Estábamos cenando con una pareja este fin de semana. Y entonces dice, yo tengo una anécdota de usted, pastor, de hace casi 20 años. Entonces le digo, sí, ¿cuál es? Sí, yo llegué con 1000 problemas. No eran 1000, ¿verdad? Eran 999. Sí, yo llegué con 1000 problemas. Y usted en 5 minutos, paz, arregló todo. Dije, sí. Muy bien, toma este problema. ¿Qué haría Jesús con él? Toma este problema. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este problema? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios para este problema? Y entonces los problemas que ella traía se reducían simplemente a 2. Eran muchos, pero nada más eran 2 al final. Y entonces diga, estos 2 problemas, ¿cómo se resuelven? ¿Qué haría Cristo con ellos? Y entonces cuando ella se respondió, Cristo haría esto, se dio la respuesta. Y él le dijo, ¿qué dice la Biblia? Y entonces yo le di la opinión de la Biblia con respecto a ese problema. Y dijo, se resolvió el problema. Y hermano, muchas veces nosotros traemos una madeja y entonces decimos, traigo 1000 problemas o 999. Y entonces de repente tú tienes que ver cuál es el enfoque de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es la provisión de Dios para ese problema. Y cuando Dios está ahí, entonces tú lo resuelves. Rápidamente te digo, 33% de posibilidades de escapar por atrás. Los hebreos no podían porque tenían el ejército. Hacia un lado tenían el desierto, hacia el otro lado tenían el desierto, y hacia adelante tenían el mar.
99% de posibilidades de que los mataran. Nada más había una posibilidad. Miraron hacia adelante, estaba el mar. Miraron hacia los lados, estaba el desierto. Miraron hacia atrás y estaba el ejército. Pero les faltaba mirar hacia arriba. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces cuando Moisés mira hacia arriba, ve hacia la perspectiva divina y dice: Dios, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Cuando le dijo el profeta: ¿qué tienes en tu casa? Dijo la mujer: aceite. Ya ves cómo Dios hace las cosas con lo que tú tienes en tu mano y con lo que tú tienes en tu casa. ¿Qué sabes hacer? Pues arreglos florales, pues ahí está la clave. ¿Qué sabes hacer? Computación, pues ahí está la clave. ¿Qué sabes hacer? Diseño, pues ahí está la clave. ¿Qué sabes hacer? Pastelería, pues ahí está la clave. ¿Qué sabes hacer? Pues consejería, ahí está la clave. Mira hacia Dios. Y entonces cuando vemos hacia Dios, tenemos la perspectiva de Dios y tenemos el apoyo de Dios. Y entonces Dios le dijo: toma la vara, golpea el mar, y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Vino el milagro. Hermano, cuando tú ves a la perspectiva de Dios, Dios te comunica su mensaje, su palabra, y te da la palabra exacta, la palabra especial. Por eso dice Hebreos 4:12: la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Es eficaz para mis problemas, es eficaz para mis necesidades. Y entonces un buen comunicador es alguien que sabe contagiar a los demás, es alguien que sabe compartirle a los demás. Y usted y yo estamos aquí para decirle a la gente: hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Estoy escribiendo un artículo sobre... hace unos días iba corriendo ahí en la montaña. He corrido no sé cuántos meses y nunca me había pasado, pero ese día empezó a llover y ahí iba corriendo, y entonces de repente se quitó la lluvia y salió el sol. ¿Y qué se formó? Un arco iris. Y yo iba corriendo hacia el arco iris, y mientras yo iba corriendo y dejando la lengua y toda la cosa ahí, el Espíritu Santo me empezó a hablar: Eduardo, ¿sabes lo que te estoy regalando, Eduardo? No vayas corriendo con la lengua de fuera. Mira lo que te estoy regalando. ¿Qué me está regalando Dios? ¿Qué le estaba regalando? El arco iris. Pero ¿en qué está detrás del arco iris, hermano? Ese es el segundo mensaje, ese viene después, no es para ahorita. ¿Qué está detrás del arco iris? Es todo un mensaje. Entonces cuando yo empecé a correr y empecé a pues Noé, la salvación, la esperanza, y ahí se quedó un rato. Y Dios me dice: dile a la gente que yo soy el arco iris de su esperanza. Yo soy la señal de su pacto. El arco iris era la señal del pacto de Dios con Noé. Entonces Dios me dice: yo he hecho un pacto contigo, y voy a estar contigo todos los días. No importa cuántas situaciones difíciles y adversas, no importa que caiga el euro, no importa que caiga la libra o el dólar, o que caiga el peso, no importa cuánto caiga, no importa todas las cosas, yo voy a estar contigo, porque yo soy tu alimento, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Comunica el mensaje de Dios. Dios te está comunicando. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, pero tú también tienes que contar la gloria de Dios. Tienes que decirle a la gente que tenemos un Dios de esperanza, que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que nos comunica las verdades eternas y quiere que nosotros también las comuniquemos.